Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. El programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, estamos concluyendo ya también prácticamente con el capítulo 31. Hoy queremos subrayar especialmente el versículo 7. Cuando los israelitas que estaban al otro lado del valle y del otro lado del Jordán se enteraron de que los israelitas habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces los filisteos vinieron y las ocuparon. Queridos amigos, aquí entonces prácticamente nosotros estamos mirando lo que había sucedido con el pueblo de Israel. Aquí se quiere insistir sobremanera, de una manera importante, como decimos nosotros, que Israel, sin la ayuda de Dios, sin estar en el camino del Señor, ciertamente, es la derrota. Y esto es lo que podemos entender, ¿verdad? Aquí que estamos mirando directamente y estamos viendo que cuando estos hombres de Israel, que de cierta manera del otro lado del Jordán vieron que estas tropas de Israel se daban a la fuga y que Saúl y sus hijos habían muerto, entonces abandonan absolutamente sus ciudades y huyen. Y es ahí donde vienen los filisteos, dice, y se establecen en ella. Bueno, todas estas cosas nos muestran simplemente cuáles son las secuelas, en este caso, de la victoriosa batalla para los filisteos. Israel, como bendiga tu imba ya po ayepa Israel oye topa tiene situación pe iba y super buena y así no puede hacer nada. Es una derrota significativa para Israel, ciertamente. ¿Por qué? Porque ellos después dice, dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Este es el punto principal, este es lo neurálgico ya de su página, porque con el versículo 7 terminamos esta narración primera que tenemos dentro de este capítulo 31, en que nos narra sobre la muerte justamente de Saúl. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuál es la secuela que queda después de la muerte de Saúl? Nosotros hablábamos bastante sobre las actitudes, entonces de la Yasura, ya siempre es la Yahesha, ¿verdad? ¿Cuáles son las actitudes del hombre? ¿Cuáles son las actitudes nuestras? ¿Y cuáles son después, de acuerdo a esas actitudes, como nos narra aquí la palabra de Dios, las consecuencias de nuestras acciones? En realidad, consecuencias de nuestras acciones.
va esa bañan de Jayco a llevar a Pei o añanega en el rayo, o si no también vamos a hacer un poquitito de positivo también, si nosotros hacemos bien las cosas, ciertamente que también tenemos el triunfo, tenemos esa gracia de Dios, es así como la Biblia está leyendo cualquiera de nuestras acciones. El comportamiento, queridos amigos, ¿se acuerdan? Responden siempre a nuestro pensamiento. Entonces va esa ñañe formágina, va esa pañande, ñañe puru, ñañe mindu, ya esa se pesa ya posee, pensamiento, la idea. Los filósofos, ¿verdad? Sobre todo ya modernos también dicen que es el pensamiento, la idea, es la que mueve el mundo, decían, es una forma de decir. Otra manera que decía Aristóteles, decía que el pensamiento es lo que después nos hará accionar. Y eso es lo que después va formando el comportamiento, cómo nosotros nos comportamos de acuerdo a nuestras acciones, ciertamente. Pese a ya página, eso ya indica mi comportamiento. Y eso todo viene desde ¿dónde? Todo viene desde la idea, es decir, del pensamiento. Upeare Coñandela siempre ya insistí que al estudiar la Biblia lo que tenemos que entender es la enseñanza del autor sagrado que nos está diciendo Benjamín Uge, Peicuaque, Pejesaque, Peñepunuque, Pemañapona, cuáles son los criterios que te tienen que ayudar a vos para que puedas hacer una acción positiva. Porque la acción positiva la hacemos en la medida en que nos cargamos también nosotros positivamente con el Evangelio de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. Que abre sus puertas, la iglesia que tiene pasión. Fuimos llamados desde el bautismo a ser testimonio viviente de aquel que su vida entregó. Y nosso canto suba até o céu como incenso ardente ao nosso Deus. Ele nos escucha y nos acompaña en este camino a la eternidad. Somos irmãos de muitas nações, unidos sobre uma fé que vive e transmite amor. Somos un pueblo que marcha unido, que lucha por una esperanza, que cree y confía en Dios. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incenso ardente A nuestro Señor, Él nos escucha y nos acompaña en este camino a la eternidad.
We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. We are one faith, we are one family, we are one church, we are the bride. É pela fé que recebemos nossa alegria, vem do Senhor. É pela fé que recebemos nossa alegria, vem do Senhor. Y nuestro canto sube hacia el cielo como incienso ardiente a nuestro Señor. Se le escucha y nos acompaña en este camino para a eternidade. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mijimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. El quinto vicio capital es la gula. ¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud. Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, yacaú, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal, eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra, templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube.
Nos vemos allí. Aquello que nunca antes, nunca nadie logró, conquistar a María, la madre de mi Señor, aquel que supo aceptar los locos planes de Dios, aunque poco entendía, le entregó el corazón. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer, ¿cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. Si Dios te puso en tus manos el amor de una mujer que llevaba en su vientre a Jesús de Nazaret, yo te confío mi vida, mis proyectos, mi fe. Protege tú a mi familia, ayúdame a ser fiel. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Conquistaste a María y viste al niño nacer. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Justo San José. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso capítulo que viene a continuación, ¿verdad? Del 31, el versículo 7, en que termina esta narración, la primera partecita, con la muerte de Saúl. O más no Saúl, Ñande Tamaya de Sacuri, cuál fue su comportamiento, cómo Saúl se había manifestado durante todo ese tiempo que Dios le había dado, desde el capítulo 9. Ñande, Yagüero Manduá, Yaheshá, Baesha, Papeñan de Yara, o actúa, Pei con asome, Baesha, o actúa, Iñacame, pero sobre todo las decisiones que después Saúl va tomando. Son dos grandes personajes, ¿verdad? Saúl por una parte y David por otra parte. En el medio van apareciendo también otros actores secundarios, pero que en la relación con estos dos personajes principales nos van dando las enseñanzas necesarias con respecto a cómo nosotros tenemos que comportarnos. Entonces, ¿qué es lo que significa aquí? Que los
israelitas dejaron las ciudades y huyeron, y los filisteos entonces vinieron y habitaron en ellas. La victoria de los filisteos fue tan completa que incluso los que estaban del otro lado del Jordán huyeron despavoridos ante los filisteos. Aquí quiere decir directamente, y esta exageración, vamos a decir, que incluso los que están del otro lado del Jordán, cuando escuchan que los filisteos habían vencido a Saúl, que Saúl había muerto, sus 3 hijos habían muerto también con Saúl, y también su escudero, dice, bueno, todo se desbanda, incluso los que están en la ciudad, porque nuestro rey ya ha muerto, sus hijos, tal vez alguno que tenía que asumir ahora la lucha y la batalla por el pueblo, ya no están tampoco. Nadie está. ¿Quién nos puede defender? Y es por eso que huyen despavoridos. Pero con esto nos está enseñando y nos está diciendo directamente que esto es consecuencia, entre comillas, vamos a decir ya directamente, ya que es libro bíblico, consecuencia del pecado, consecuencia de las actitudes. Siempre hay que comportar. Siempre estaba nervioso, siempre estaba enojado, siempre por las cosas que están pasando, y siempre está persiguiendo también en este caso, e incluso persiguiendo a muerte, nada más y nada menos que a David, ¿verdad? Y conste que David es su yerno, ¿verdad? Porque David se había casado o le había dado a Mical, su propia hija, porque David había vencido a Goliat. ¿Se acuerdan que Saúl había prometido pagarle con oro, había prometido también que sus padres no pagarían más impuestos, y también él ofrecía y decía, el tercero, que le daría a su propia hija, se casaría con su hija, el soldado que saliese a pelear y venciera a Goliat. Entonces David, y por lo tanto después David se casa justamente con la hija de Saúl, quiere decir que la suegro y nada, pero lo mismo, él piensa de otra manera y quiere otra cosa, porque ve que este muchacho es un muchacho muy capaz y que está llevando adelante el ejército, después lo manda a los lugares más peligrosos, pero con otra intención, la intención de que muera en alguna de esas batallas. Pero lo único que nos cuenta la Biblia es que David es siempre el triunfo. Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. Y ahí vienen los famosos celos, ¿verdad? Y por eso, queridos amigos, aquí el autor sagrado nos está queriendo ayudar a reflexionar. Va a depender de nosotros cómo respondamos a esta propuesta que Dios va poniendo en nuestras manos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hay en el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor. Son las más hermosas
ellas brotaron de ti y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín, es tu corazón, María, dulce fragancia de amor, es tu alma, madre mía. Hay en el cielo un jardín de rosas, de inigualable esplendor, son las más hermosas, ellas brotaron de ti y en tu pecho se anidan, pues es hermoso jardín, es tu corazón, María, dulce fragancia de amor, es tu alma, madre mía. Mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María. A tu vergel celestial, oh Señora mía, vengo con gran emoción, qué precioso día, al contemplar tu grandeza, al percibir tu hermosura, todo mi ser se estremece, Madre bella, Virgen pura, dulce misterio de amor, en tu jardín de dulzura, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María, mística rosa, flor de mi amor, mística rosa, tu corazón, hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María, hoy te consagro toda mi vida, Madre del Cielo, Virgen María. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy estamos leyendo desde el libro del Éxodo al celebrar a los santos ángeles custodios. Capítulo 23, 20 al 23a. Yo voy a enviar un ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado. Respétalo y escucha su voz. No te rebeles contra él,
porque no te perdonará las transgresiones, ya que mi nombre está en él. Si tú escuchas realmente su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y adversario de tus adversarios. Entonces mi ángel irá delante de ti. Queridos amigos, esta hermosa palabra del Señor desde el libro del Éxodo nos está invitando al celebrar hoy a los ángeles custodios a entender la presencia de Dios que nos acompaña y que nos habla continuamente. Diga tú entonces ñandea lleva la yajeyate la ñambo que peñandillara oñe ina peñana petu ulbie. ¿Quién es el ángelos? ¿Quién es el ángel? El ángel es Dios mismo, queridos amigos, que nos está hablando a través de la conciencia. Pero ñandego ya lleva peñandera pisape oñañandendieina peches, esa es un ángel. Pecherúa lleva se pritimó ajina. El que me ha dado la vida, todos estos son ángeles. Todos aquellos que se preocupan de nosotros, porque el ángel de por sí, el enviado, significa, es la presencia de un mismo Dios que jamás nos abandona. Más se mandó a la y a que se lleva. Aquí mi hijo está, tu angelito de la guardia, el ángel bueno. Ese ángel malo que te dice cosas negativas que tenés que hacer. Cosas bien concretas, pero muy humanas son estas expresiones, simbólicas, pero que quiere decir que siempre tendremos cosas positivas y cosas negativas que vamos a escuchar. Pero ahora sí, escuchando al ángel bueno podremos hacer las cosas de Dios. Pero es decir, en nuestra conciencia lo negativo, porque entre la ñande mondaron la ñande mondada, la ñande deshonesto, ñande deshonesto. Y ese es el ángel que te está tentando y te está llevando justamente por el mal camino. Pero pidamos al ángel custodio, que es justamente el que nos ayuda a salir adelante, que guíe nuestros pasos. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Aceptar que soy lo más valioso para ti. Que olvidaste mis pecados, que una nueva vida me has dado, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, que ves todo lo bueno en mí, y me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin pudo vestirme de gracia. Tú me ves bella, bella, sin mancha, sin culpa, solo tu amor sin fin
Quedan pocos días para que la guerra en Gaza cumpla un año y desde el Patriarcado Latino de Jerusalén se sigue abogando por el cese de las armas y el fin de la violencia. Con un comunicado, el cardenal Pizzaballa expresaba su dolor y hacía un llamamiento a los católicos en Tierra Santa. El purpurado los ha convocado a una jornada de oración, ayuno y penitencia para el 7 de octubre. Este ha sido parte de su mensaje. Desde hace un año, Tierra Santa, y no solo ella, se ha visto sumida en un torbellino de violencia y odio nunca visto ni experimentado antes. La intensidad y el impacto de las tragedias que hemos presenciado en los últimos 12 meses han desgarrado profundamente nuestra conciencia y nuestro sentido de humanidad. Aquel 7 de octubre Hamás atacó por sorpresa un festival de música al sur de Israel, dejando más de 360 víctimas. Desde entonces, la escalada de la tensión en la región sigue en aumento. Queridos amigos, seguimos con Yarañé e Antiguo Testamento. Estamos en este capítulo 31, el versículo final de la primera partecita de este capítulo, que es el versículo 7, cuando los israelitas que estaban al otro lado del valle y del otro lado del Jordán se enteraron de que los israelitas habían huido y de que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces los filisteos vinieron y las ocuparon. Esta fue entonces, como decíamos recién, una gran derrota. Es una gran derrota. Recordemos que detrás de cada enseñanza que nos da el autor sagrado, nos quiere mostrar que existe algo que no está funcionando. La derrota se da a causa, en la Biblia principalmente, a causa de la ausencia de Dios en la vida del pueblo, en la vida del hombre. A operar entonces con la derrota quiere decir que ñandé ñaimemo un breve ñande yarabe peñande yarandi catuimba ebe o yapo ñandereje, porque nosotros nos hemos alejado del Señor. Cuando el líder, es decir, el rey Saúl, cayó, sembró el pánico entre el pueblo de Israel. Y como siempre, mare ñandela yayeco, añandego yayeco por nuestro tendotá, en este caso el rey. El rey Saúl es el que tiene que cuidar, el rey Saúl es el que tiene que preocuparse por su pueblo de Israel. Pero e incluso que mueren también sus hijos. En los cursos anteriores nosotros insistíamos con este pasaje tan interesante porque dice que murieron también sus hijos. Él y sus hijos. ¿Por qué? Y porque la idea principal de nuestro autor sagrado es mostrarnos sobre el aspecto de la monarquía que ahora ya no tiene quien pueda seguir esa dinastía. Porque le correspondería, es el primer rey, Saúl. Entonces, ¿quién tendría que ser rey después de Saúl? Y tiene que ser su hijo, de su propia familia. Pero en este caso, como Omanon Baitema y los 3 hijos de Saúl, entonces queda el campo libre a lo que el autor sagrado nos quiere mostrar, que es David. David penguanaina, entonces aveñan de la yajaí, David penguana, entonces aveñan de la ñamaña, hayaye esa hayeba, hayay cuan, va peñan de yara le cuan, esa va peñan de yara y cuan, para que él pueda seguir. Le está poniendo, como decimos nosotros, una carpeta en su camino. Le está poniendo flores, le está echando lo mejor para que él pueda asumir desde este momento nada más y nada menos que el liderazgo dentro del pueblo. De Iraíña de PC directamente, pero indirectamente ya nos está diciendo que Saúl cayó, sembró el pánico entre el pueblo de Dios. Jesús sabía que este mismo
principio sería usado contra sus propios discípulos. Entonces, Jesús mismo, ¿verdad? Jesús mismo sabía que este mismo principio sería usado contra sus propios discípulos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas y las ovejas serán dispersadas. Y las ovejas serán dispersadas. Pero eso nosotros ya estamos mirando desde el Nuevo Testamento. Las raíces de todo esto es una relectura, ¿verdad?, del Antiguo Testamento. Las raíces la encontramos nosotros aquí, en Ezequiel. Marcos lo volverá a tomar de una manera diferente y haciendo la relectura sobre la vida cristiana. Vaya bañandella guatana, vaya bañandella pomaná, ¿verdad? Entonces todos se van a escandalizar de mí en esta semana en que estamos aquí, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Muy bien, queridos amigos, esta es un poco la primera parte, ¿verdad? Como decíamos, que Israel había huido y que Saúl también y sus hijos habían muerto. Volvemos enseguida con más Ñandillarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Según se relata en el capítulo 12 de los Hechos de los Apóstoles, Pedro estaba dormido entre dos soldados atado con cadenas. Los centinelas montaban la guardia en la puerta de la cárcel. De repente se presentó un ángel del Señor y la celda quedó toda iluminada. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciendo: levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo: cíñete y ponte tus sandalias. Así lo hizo. Y añadió: échate el manto y sígueme. Pedro salió y lo siguió sin saber si era realidad lo que el ángel hacía, pues se figuraba que era una visión. Pasaron la primera y segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que da a la ciudad, la cual se le abrió por sí sola. Salieron y avanzaron por una calle y de repente el ángel lo dejó. Entonces Pedro, dándose cuenta de lo que pasaba, dijo: ahora sé realmente que el Señor ha enviado su ángel y me ha arrancado de la mano de Herodes. Y el caso de Pedro no es más que la ratificación de la intervención divina en la historia del pueblo de Dios a través de estos mensajeros que siempre están presentes en los momentos cruciales en el destino de sus hijos. Por ejemplo, la intervención de un ángel salva a Ismael, el hijo de Isaac y Agar, de morir de sed y hambre en el desierto. El ángel del Señor auxilia a Elías, que está a punto de morir de hambre en una cueva en la que se esconde de la ira de la reina Jezabel. El arcángel Rafael acompaña a Tobías durante la peligrosa travesía en la que lo rescata de las fauces de un enorme pez, libera a su esposa Sara del demonio Asmodeo y hace posible la curación de la ceguera de Tobit, padre de Tobías, cuando le sugiere que le unte la hiel del pez en sus ojos y queda sanado. Es un ángel el que le asegura a Zacarías que su mujer Isabel dará a luz a Juan el Bautista. Es el arcángel San Gabriel quien le anuncia a María la redención del mundo a través del Hijo que tendrá por mediación del Espíritu Santo. Es un ángel el que le dice a José que no desconfíe de su esposa. Es un ángel el que le transmite la buena nueva del nacimiento de Cristo a los pastores.
Un ángel le ordena a José que tome a María y a Jesús y huya hacia Egipto para poner a salvo al niño de las garras de Herodes. Son los ángeles los que atienden y le sirven a Jesús durante los 40 días que permanece orando en el desierto. Son los ángeles los que después de su muerte proclaman la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y estos ejemplos son apenas una muestra de las 300 menciones que sobre estos enviados hace el Antiguo Testamento y de las 170 que aparecen en el Nuevo Testamento. Es por ello que el sueño de Jacobo, en el que ve subir y bajar del cielo a los ángeles, es la mejor alegoría de la interacción de Dios con sus hijos, pues a cada uno le ha asignado un ángel custodio que siempre está a su lado. Conoce sus angustias, miedos, incertidumbres, secretos, odios, sueños, sus pecados, y sin juzgarlo, asciende permanentemente para interceder por su protegido ante el Altísimo y desciende con sus peticiones cumplidas. Lo paradójico es que aunque la persona no sea consciente de su presencia, no crea en él, no lo acepte o lo niegue, su ángel de la guarda permanece junto a esa persona, la protege del peligro, la acompaña en todas las circunstancias, la consuela en la enfermedad y la asiste a la hora de la muerte. Por eso hoy, 2 de octubre, fecha declarada oficialmente en 1608 por el Papa Paulo V como el día de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, esta es la ocasión propicia para volver confiadamente a la más tierna y cálida oración personal que aprendimos en la cuna y que nunca más debemos olvidar. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Escúchanos.
Dios de aquel Pentecostés, date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, estamos nosotros con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Reflexionamos este versículo 7 que nos habla y nos ubica un poco, que cuando los israelitas que estaban al otro lado del valle y del otro lado del Jordán se enteraron de que los israelitas habían huido y de que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces los filisteos vinieron a ocuparlos, o sea, ellos ocupan, la ocupación de la tierra. Con esto, queridos amigos, está diciendo una cosa terrible, ¿verdad?, para Israel. El hecho de decir que otras naciones vienen a ocupar el lugar donde ellos estaban viviendo. Y más, no es entonces una ocupación, digamos, pacífica, una ocupación en que nos vamos entendiendo poco a poco nuestra cultura, ¿verdad?, sino que muchas veces son ocupaciones agresivas, ocupaciones de lucha contra los demás. A pedir ahí por ahí. Ñande Yara Abe, Ñepunoite, o esa caña de Ñañamindu Uanguaisa, Yayesa Cuajanguaisa, de cuál es el camino que debemos asumir para llegar a lo esencial y lo fundamental, ¿verdad?, en la vida del hombre, en la vida de la comunidad. Jesús sabía que este número y este mismo principio sería usado contra los delincuentes. Escrito está, le dice, heriré al pastor y las abejas serán dispersadas. Ahora, queridos amigos, el pecado de Saúl, su rebelión endurecida y su eventual ruina, entonces su situación de una intervención ya enseguida hace que la familia, ¿verdad?, todos los que están alrededor estén muy atentos, queriendo saber, queriendo ayudar, siempre, ¿verdad? Bueno, esto demuestra que por los líderes tienen una mayor responsabilidad, porque su caída puede poner en peligro a muchas más personas que la caída de alguien que no es líder. Entonces, cuando uno no es líder, cuando uno no sabe gobernar, cuando uno está al frente, ciertamente que tu caída también, porque todo el mundo te va a abuchear, ¿verdad? Ahora es por eso que el Nuevo Testamento, ya cuando hacemos nuestra relectura del Nuevo Testamento, presenta abiertamente un estándar más alto para los líderes. Incluso te dice, pero ¿cómo? Uno tiene que ponerse, porque es la actitud. Eso le interesa al autor sagrado. Te dice, te entrena,
te va dando a conocer. Y por lo tanto incluso diciendo que deben ser irresponsables por causa justa ante el pueblo de Dios y el mundo. Bueno, queridos amigos, esto es muy profundo, ¿verdad? Porque toda la vida cristiana gira en torno a pasión, muerte y resurrección de Jesús. Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Todos los elementos bíblicos de estos 73 libros que nosotros tenemos siempre girarán en torno a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Entonces, justamente, queridos amigos, porque Saúl no está siguiendo, o no siguió, porque con llama no más lleva, no siguió los preceptos del Señor, no entendió, no quiso entender, no quiso fortalecerse, no quiso aferrarse a la propuesta del Señor, ciertamente que después esto llevó, decíamos, a esta conclusión. Llevó a Saúl mismo a esta finalización de su vida. Pero no solamente él, porque también detrás de él todos sus hijos, los 3 hijos que mueren también allí. Bueno, ¿qué nos quiere decir? La dinastía de Saúl entonces no es aquella que Dios quiere. La dinastía que tiene que después, en todo caso, permanecer será aquella de David. Pero como ven, a ver solamente esas cañas de vaya para vaya por allá. Entonces es como que Dios le está premiando por esa escucha de la palabra de Dios, por ese poner en práctica lo que Dios le pide, y por lo tanto porque desde este momento tiene esa fuerza de su espíritu para lograr y para hacer lo que Dios le propone. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.